La siguiente ponencia nos las va a impartir el doctor Iván Vladimir Mesa Ruiz, de aquí del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, y el título de la ponencia es Traducción automática en las lenguas indígenas de México basada en aprendizaje profundo. Buenas tardes a todos, gracias por venir, sobre todo en viernes a esta hora. Yo les voy a hablar de este esfuerzo que estamos haciendo sobre traducción automática de lenguas indígenas de México basada en aprendizaje profundo. Antes de entrar al meollo del asunto, me gustaría presentar, creo que tengo que estar más cerca, que oprimir el botón. Me gustaría presentar al equipo que está trabajando. Mi nombre es Iván Mesa, como dijeron. Un motor muy importante de este proyecto ha sido Manuel Mager. De seguro nos está viendo por Facebook, entonces le mandamos saludos. Él estuvo haciendo la maestría bajo mi supervisión y ahora va a migrar en el siguiente mes a la Universidad de Stuttgart, entonces lo vamos a extrañar. Él ha sido, mucho del trabajo que vamos a ver aquí, él ha sido el motor principal y promotor del trabajo. También estamos colaborando con Jorge Flores y Nadito Mí de la Universidad de París 13. Juan de Jesús Amador hizo una estancia en París 13 y estuvo haciendo un trabajo que les voy a platicar al final. Y hay un trabajo que se está haciendo con el Tecnológico de Mérida y un alumno mío que estuvo de verano científico el año pasado, ahora estuvo trabajando también el tema como su tema de titulación y se tituló hace un mes. Entonces todos ellos han estado colaborando en este tema y mucho del esfuerzo es de ellos. Entonces, traducción automática ya no es tan ajena para nosotros. Tenemos una experiencia, yo espero que positiva. Aquí vemos un poquito la interfaz de Google Translate. Uno pega un texto, le pide el idioma en el que quiere y se genera la traducción. Las traducciones son relativamente buenas. Todavía falta muchísimo para que sean perfectas o para que sean a nuestro gusto, pero es funcional. Yo tengo alumnos que leen artículos científicos usando esta plataforma y después de leerlos de esta forma, les pregunto sobre los artículos científicos y tienen la idea general del artículo. Mucho del detalle también lo logran entender. Entonces, estamos en una muy buena situación con traducción automática. Google en particular, esta empresa tiene un traductor para 100 lenguas, con las cuales es factible traducir. Sin embargo, son 6,000 lenguas las que aproximadamente hay. Entonces, estamos muy atrás para varias de las lenguas. En particular, este es el caso para las lenguas indígenas de México. En particular, esta empresa no tiene. Microsoft hizo un esfuerzo hace 6 años y tiene al menos Otomí de Querétaro y Maya de Yucatán, una interfaz. Entonces, para mí, esto indica que existe una responsabilidad no solo cultural y humanística, sino también tecnológica con este resto de las lenguas, ¿sí? La experiencia que nosotros vivimos de poder traducir entre inglés y español, generalmente, también debe estar disponible para otras comunidades. Esto no es una idea aislada, está registrado en varios niveles de legislación, desde derechos humanos comunitarios y en particular en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que existe en México, también se registra este espíritu. El segmento que les debo dice: el Estado, a través de sus 3 órdenes de gobierno, federación, entidades federativas y municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. Entonces es un reto bien grande, no es sencillo
y está registrado en la legislación. La universidad también ha hecho un esfuerzo grande con el seminario de multiculturalidad, creo, no sé cómo se llama. Sí, ese, el que dijeron todos, ese. También ha asumido la responsabilidad y están haciendo esfuerzos. Entonces, nuestra propuesta es, bueno, ¿de qué tamaño es el problema? Son oficialmente 68 lenguas oficiales. Hace hora y media estaba leyendo esta nota en UNAM Global sobre una investigadora de la Facultad de Ciencias que está trabajando el ámbar, ¿sí? El ámbar de Chiapas. Lo leí porque soy de Chiapas y vi Chiapas y dije, tengo que leerlo. Entonces, ya leyéndolo, ella está trabajando el ámbar de Chiapas y está registrando insectos o seres vivientes, no sé qué sean, menores de 5 micras. Todo el mundo había estado viendo más de 5 micras, insectos grandes, y ahora están viendo insectos chicos. Y está fabuloso, está obteniendo resultados excelentes. Esos insectos son de 23 años, de hace 23 millones de años, entonces es como que increíble. Y me puse a pensar, oh, qué padre, tiene el ámbar, va, lo saca y lo analiza, y está, ese es su producto, su investigación está accesible. Este es nuestro ámbar para la gente que hacemos este lenguaje. O sea, están 68 lenguas que están en México, representan una riqueza única. No solo es cuestión de preservar, sino también es un retrato de lo que somos como humanos cuando usamos lenguaje. Entonces, hizo clic en mí y dije, pues claro, esto es súper interesante para nosotros y hay que estudiarlo y analizarlo. Entonces, no solo tenemos un ámbar, sino tenemos 68 que hay que estar trabajando. Estas 68 lenguas se registran en 11 familias. Esto va a ser importante para nosotros. Quiere decir que hay lenguas que tienen más relación entre ellas. Aquí vemos cómo se distribuyen en el país. Creo que solo 4 estados se salvan de no tener una influencia, pero con migración ustedes podrían imaginarse que se está hablando en todos lados. Son 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena, no estamos hablando de un grupo pequeño. Náhuatl es la lengua que más hablantes tiene, 1.700.000. Maya tiene 850.000, pero tenemos lenguas en estas situaciones con 24, 17 hablantes, ¿sí? A lo mejor el problema es, estos son lenguas en peligro de extinción que van a dejar de existir si no se revierte esta tendencia. También algo que Jesús me hizo hincapié, este problema de traducir y de atender esta situación no es un problema porque no se estén comunicando con el resto de la sociedad. Solamente el 13% de los hablantes son monolingües. Todos ellos las comunidades han resuelto, o sea, están interactuando con nosotros, están platicando, pero están platicando en español, ¿sí? Mientras que tienen su lengua para sus comunidades. Entonces no es un problema de monolingüismo, es un problema. Lo que sí es muy difícil encontrar, ahorita vamos a retomar eso, es que hablen diferentes lenguas. Entonces ahí tenemos una propuesta. También es una comunidad joven, 45% son menores de 30 años, entonces van a seguir hablando la lengua por un rato, sobre todo las comunidades que hablan, que tienen más hablantes. Entonces es algo que va a estar ahí y necesitamos fomentar y promover y estudiar. La propuesta es ya muy técnica, más computacional, es crear una plataforma de traducción. En particular a lo que a nosotros nos interesa es entre lenguas indígenas, ¿sí? Tratar de evitar pasar por español va a ser difícil, pero es algo que nos llama la atención. Entonces, que las comunidades se comuniquen entre ellas. Y claro, también, si ya se puede hacer uno, también se puede hacer entre español y las lenguas indígenas. Entonces, algo que estamos proponiendo. Tenemos casos de prueba, ahorita todos con español. Tenemos un traductor que hizo Jesús con Virarica. Está disponible, ha sido aprobado.
se creó una nueva versión por un equipo de estudiantes en Francia. Cosas que se aumentaron fue ahora tener la habilidad de retroalimentación. Y entonces ahora tenemos retroalimentación. Miguel, él hizo el traductor de Purépecha y están disponibles y estamos trabajándolos. Además, ahora tenemos resultados para la lengua mexicanero, Yorinoki y náhuatl también. Estamos usando aprendizaje profundo, que de seguro lo conocen por éxitos como que ya conducen carros, que ganan en los juegos como el Go, que reconocen objetos, que reconocen voz. Muy probablemente si usan su celular, el reconocimiento de voz se está haciendo a través de estas tecnologías. Y también si están traduciendo entre inglés y español en la plataforma Google, están usando un modelo de traducción basado en aprendizaje profundo. Entonces, este es el modelo. Hay varios insights dentro de la imagen. Para empezar, ¿dónde están las palabras? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No hay palabras. Están estas cajitas y estas cajitas. Estas representan vectores. Estos modelos no ven palabras como estamos acostumbrados, ven vectores. Eso es algo muy fuerte decir, que cada palabra es un vector multidimensional, pero es como estamos trabajando ahorita. Palabras similares quedan cercanos en el espacio multidimensional, palabras distantes quedan lejanas. Y tenemos una arquitectura de las de teoría de información. Tenemos un codificador y un decodificador. Entonces la idea es que el codificador codifica el mensaje, genera un resumen, que también es un vector, y eso se le pasa a otro segmento de la red, y ese se encarga de decodificarlo, pero ahora en la otra lengua. ¿Sí? Entonces estos vectores son en una lengua, estos son vectores en otra lengua. ¿Sí? Aquí en medio se pasa un resumen y se genera. Lo que se dio cuenta es que no funciona tan bien. Además, teníamos que permitir que este segmento de la red viera lo que estaba ocurriendo en que también es algo muy importante. Entonces, estos son mecanismos de atención. Es súper fácil de utilizar, hay muchísimas implementaciones. Esto fue lo que usó Miguel para hacer el traductor de Purépecha. Hay varias opciones. Podemos presentarle al que lee una lengua muchísimos ejemplos de diferentes lenguas. Por ejemplo, podemos aprovechar que están organizados en familias y aquí solo estar decodificando una lengua. Entonces, es un experimento que podemos hacer. Lo que podemos hacer es, podemos codificar muchos datos de una sola lengua y tratar de transferir el conocimiento a una lengua para las cuales tengamos muy pocos datos, que es el caso para lenguas indígenas. Mientras que aquí solo tenemos algo que sabe escribir la lengua final, que la sabe escribir muy bien, entonces podemos hacer esta transferencia. Otra cosa que estamos explorando es que ahora, en lugar de que sean solo un punto en el espacio, las palabras, que sean una región. Entonces, van a tener, imagínense que ahora son una esfera que tiene influencia sobre otras esferas. Y podemos hacer eso, hay mecanismos para probar. Todo esto se vuelve algo que se llama variational encoding. Entonces, estamos explorando también usar eso. Eso nos da la propiedad de que, como tenemos muy pocos ejemplos, ahora al ser esferas podemos tener una influencia sobre otras palabras. Hay varios retos del problema, no tenemos datos suficientes. Otro problema grande es la metodología. Para obtener datos tenemos que acercarnos a las comunidades y las comunidades en realidad son ellas las que tienen que generar los datos y proporcionarlos y adueñarse de la tecnología más que nosotros imponerles. Entonces eso es algo que tenemos que discutir. Creemos que hay aspectos de tecnología que se pueden utilizar, como desarrollo de plataformas en donde nos donen datos o pongan los datos y ellos, los modelos se creen automáticamente. Hay problemas también de hardware. Todos estos modelos corren con máquinas muy particulares, en particular requieren muchísimo poder de cómputo y usamos algo que se llama GPUs, las unidades de las tarjetas estas que compramos para jugar videojuegos. Las tenemos que dejar no para jugar videojuegos, ahora para hacer cómputo.
Entonces, son máquinas muy particulares, necesitamos mucho disco duro, mucha memoria para poder trabajar con ellos. Entonces, son cosas que tenemos que resolver poco a poco y además de trabajar directamente con la lengua, ¿no? Con este ejemplo que les daba del ámbar, tenemos que ir, ver, son lenguas muy diferentes. Una problemática es que algunas de las lenguas son aglutinantes, son más aglutinantes. El ejemplo clásico que nos ponen es el de alemán, que se forman palabras gigantescas. En Villarrica, por ejemplo, es todavía mucho más intenso el asunto. Mucho más unidades morfológicas se juntan para hacer lo que nosotros consideramos una oración. Sería para nosotros una palabra equivalente, usando 17 unidades morfológicas. Entonces es súper interesante. Eso es todo lo que les quería platicar. Aquí están algunos links para localizarme. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias por la plática tan interesante. ¿Preguntas? Iván, gracias. No es una pregunta, más bien es un comentario y una pregunta de cómo van en este proyecto, porque para la audiencia uno de los proyectos más interesantes para la UNAM en términos del Museo de la Lengua es adquirir el lenguaje y es en algún momento poder grabar. Lo platicamos una vez con el rector, que era adquirir en el centro histórico, pues es un collage de gran parte de la República, centro histórico de la Ciudad de México. Entonces era grabar a las personas para adquirir su lengua, para adquirir. ¿Cómo van con este proyecto? ¿Qué les han dicho el Museo de la Lengua? Yo estuve en las primeras pláticas, pero ya no he sabido. Ya no han, no. Okay, pero pues sí sí, suena una excelente idea. Para poder grabarlos. Sí, en ese caso es más con lenguaje hablado, que es también muy interesante. En este caso es con lenguaje escrito, el que estamos trabajando. Gracias. Bueno, hablaste de cuáles son los retos que tienes o que se tiene para este tipo de herramientas. En concreto, en particular, ahorita con tu grupo de trabajo, tú mismo, ¿cuáles son las tareas que vas a seguir a mediano plazo? Sí, muy buena pregunta. Tenemos, entonces hay lo que nos gustaría ver en el futuro es una matriz de lengua a lengua y ir tachando cuando podamos traducir entre ellas, una tras otra, ¿sí? Entonces, en esa dirección podemos hacer un esfuerzo muy transversal entre lenguas. En particular hay una colección que se llama el Archivo Nacional de Lenguas Indígenas, es una serie de libros que tiene el Colegio de México, donde hay lingüistas decidieron 800 oraciones que representaban los fenómenos. Entonces, para nosotros eso es oro, porque es transversal. Para 35 lenguas, 34 lenguas, están los ejemplos de las mismas oraciones, muy similares, con su traducción. Entonces podemos recopilar y tenemos un corpus de base para hacerlo transversal. Estamos haciendo esfuerzos más a profundidad de las lenguas. Por ejemplo, maya, el trabajo de Juan Jesús, fue recolectar, resulta que hay una versión de maya de La Jornada, entonces los artículos en español los tenemos en maya y podemos hacer una alineación con métodos automáticos. Entonces él fue lo que estuvo trabajando y recolectó una cantidad notable de datos. Entonces son en las dos dimensiones, tenemos que ir sobre todas las lenguas y luego por cada lengua a más profundidad por datos. Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Oye, Iván, bueno, reconozco que el esfuerzo es verdaderamente importante, sin embargo, tengo la sensación de que en la mayoría de las lenguas en México, pues se romanizaron la escritura y supongo que pues antes de la llegada de los españoles no usaban su propia grafía. Y además también supongo que los que la hablan no escriben con su grafía original, sino que es una romanización. Y siempre tengo la impresión de que cuando se hace eso con los idiomas, se pierde un montón de la riqueza, ¿no? Entonces, algún día habrá que podamos recuperar eso y que además tu traductor haga ese tipo de cosas. Nosotros no estamos trabajando hacia atrás, estamos trabajando con cómo están las lenguas ahorita. Entonces estamos tomando la romanización que dices. Un problema es que no las escrituras, las convenciones se toman de manera muy local, entonces pueblos deciden escribir
como se pueden comunicar entre ellos, y el pueblo de al lado escribe de otra forma. Entonces tenemos un problema que la misma lengua está representada de diferente forma, aunque sea exactamente la misma lengua. Entonces, ahí hay, o sea, y esa es la que están escribiendo, esas las convenciones que tienen son de hablantes actuales, y esa es la que nos gustaría traducir, ya sea entre las lenguas indígenas o al español o a otra lengua. Entonces, no nos estamos preocupando por recuperar la escritura pasada. Hay esfuerzos notables, por ejemplo, con jeroglíficos mayas, de documentos antiguos que existen y que están trabajando en esa dirección. Nosotros con maya actual, con pirárica actual. Algo que también ocurre es que hay una brecha digital, pero se está rompiendo. Con la llegada de los celulares se está rompiendo. Las comunidades usan cada vez más el celular. El problema que tenemos es que usan plataformas cerradas, como WhatsApp o Facebook, y no tenemos acceso a esa escritura. Esa es la parte del reto metodológico, tiene que pensar cómo hacer que confíen en otras plataformas más abiertas. Gracias por las preguntas. Todavía otra. Me quedó en duda nada más con la pregunta de Héctor, y bueno, algo que dijiste ahorita. ¿Usas corpus paralelos, te basas en corpus paralelos o no necesariamente para tu...? Sí, corpus paralelos es el punto inicial. Luego podemos tener corpus, el de Maya, por ejemplo, ahorita es un corpus comparable, o sea, no corresponde la traducción a la alineación, no corresponde a la traducción exacta. Entonces, pero en preferencia necesitamos paralelos para iniciar y luego métodos de no supervisados o grandes cantidades en una sola lengua también necesitaría, ¿sí?, para los modelos de lenguaje. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Agradecemos a Iván.